esto es un tema, amerita un tratado. Yo simplemente quiero decir algo que me parece que es sencillo de sintetizar, que es que no hay ningún país emergente, periférico, que haya tenido un proceso espontáneo de industrialización. O sea, sin una fuerte participación del Estado. Esto es un hecho. O sea, no hay industrialización en países emergentes sin una determinante participación del Estado. Después hablemos del mercado, pero esto nos dice la experiencia histórica. Basta con mirar las estadísticas, los casos que los economistas estudiamos para entender que esto es así. Después vienen cuestiones cualitativas y cuantitativas. ¿Cuánto de participación? ¿Cómo la participación? ¿Cuáles son los instrumentos? Toda una cuestión también bastante difícil de plantear como máximas, porque la verdad es que depende de los momentos históricos. Evidentemente, no es lo mismo lo que fue la industrialización originaria de la República Argentina en la década de los 40, 50, 60 y hasta mediados del 70, porque es claro que ahí el Estado fue determinante, que sin Estado no había posibilidad de poner en marcha el proceso industrial en la Argentina. Hago este pequeño raconto histórico, pero también me refiero a la circunstancia histórica, porque estamos hablando de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con el comercio internacional cortado, básicamente con el Plan Marshall, es decir, Estados Unidos trabajando en la reconstrucción de Europa, en perjuicio de países como el nuestro, porque ustedes saben que el Plan Marshall fue un programa de reconstrucción de Europa donde Estados Unidos le daba crédito a Europa para que Europa comprara productos norteamericanos y que Argentina quedó fuera del Plan Marshall como proveedor. Quiere decir que Argentina con el Plan Marshall perdió mercado. Muchas veces la recomposición después de la crisis del 30, fue en ese caso, y la guerra, es compleja para los países emergentes. Así que las crisis son difíciles y los momentos de recuperación tampoco son fáciles. Lo que quiero decir es que así como el Estado tuvo un rol determinante, y nadie lo puede discutir, en la industrialización argentina, al punto de plantearlo en un extremo, Argentina no tendría industria sin Estado, y buena parte de la industria actual es resultado incluso de inversiones directas del Estado, caso aluminio, caso acero, inversiones directas de un Estado que participaba en la industria. Bueno, hoy el tejido industrial argentino no existiría, pero quiero decir también lo contrario en términos de proceso histórico. Lo cierto es que si bien fueron las ideas neoliberales y liberales de mucho Estado, de mucho mercado y poco Estado, lo que destruyeron la industria de la Argentina a partir del golpe de Estado del 76, también es falso, porque no fue el mercado simplemente el que destruyó la industria. El que destruyó la industria fue el Estado también, porque fueron políticas encaminadas a destruir la acumulación industrial, la acumulación productiva que había tenido la Argentina durante décadas. Así que, evidentemente, no es una cuestión sencilla, porque el liberalismo, entiéndalo, no es tampoco poco Estado. Muchas veces es mucho Estado. Por ejemplo, el Estado privatizador fue un Estado tremendamente activo en la Argentina. El Estado ajustador y excluyente fue un Estado muy activo. Fueron muchas políticas, muchas leyes, muchas reformas. Es decir, que la discusión no es tan sencilla. No es tan sencilla. Pero el punto central mío es que así como en la época de industrialización original se necesitó mucho Estado, así como para destruir a la industria nacional se usó mucho al Estado, hasta en la propaganda, esa de las sillas con la industria argentina, la hizo el Estado básicamente. Era una política de Estado, la desindustrialización. De la misma manera, la fase que se inicia en el 2003, yo la entiendo, este gobierno la entiende como una fase de reindustrialización de la Argentina. Y también necesita mucho Estado. Indudablemente necesita mucho Estado.